Carmen Montoto, soy directora médica de Takeda Farmacéutica España y hoy estoy con vosotros para reflexionar un poco sobre el papel de la mujer en la ciencia y en la industria farmacéutica. A lo largo de la historia de la medicina, mujeres brillantes han contribuido notablemente a realmente desarrollar contribuciones en momentos críticos. Ha sido un viaje extraordinario, a la vez que difícil, porque ya la ciencia por sí es difícil, pero estas mujeres se han tenido que encontrar importantes barreras. Tienen historias conmovedoras, detrás de las cuales, además de contribuir al conocimiento, han cambiado el rol de la mujer en la comunidad científica. Sin embargo, son todavía ejemplos puntuales, que nos siguen sirviendo de referencia, pero que deberían serlo no por ser raros o extraordinarios, sino por la valía en sí mismo de lo que significa. La industria farmacéutica es un entorno en el que se ha hecho muchísimo trabajo por el liderazgo femenino. En este entorno podríamos pensar que todo el esfuerzo que se ha realizado, a pesar de todo el camino que todavía queda por recorrer, podría servir de motor para cambios en otros entornos en los que quizá la situación es menos favorable. Así que vamos a reflexionar sobre aquellos elementos y el camino recorrido para poder aprender y poder acelerar y facilitar el camino a mujeres, algunas de las cuales todavía son niñas, que en el futuro podrán incorporarse a posiciones de liderazgo en el entorno de las ciencias de la salud y de la industria farmacéutica. Hay muchas perspectivas desde las que analizar el binomio mujer y ciencia. Vamos a enumerarlas para poder pensar dónde centrarnos para conseguir mejoras. El desarrollo y la participación en líneas de investigación es un elemento en el que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía queda un largo camino por recorrer. En las publicaciones científicas de impacto sucede algo parecido. Cada vez más mujeres publican, con impacto, pero todavía existe una enorme brecha. En lo que se refiere a las contribuciones y a los descubrimientos relevantes, citaremos algunas de esas mujeres brillantes de las que hablábamos al principio, que han sido un claro ejemplo, pero todavía son una minoría. Hay un elemento que es la participación pasiva de la mujer en la ciencia, que no vamos a reflexionar, pero sí quería recordar. En los ensayos clínicos las mujeres tradicionalmente han estado infrarrepresentadas, lo que podría tener implicaciones incluso en la relevancia de los resultados. Como decía, no vamos a reflexionar sobre ello, pero sí que quería recordar que es un elemento sobre el que tenemos que seguir trabajando. Por último, el liderazgo en la industria farmacéutica, en el que un largo camino se ha realizado. Todavía queda mucho en la incorporación en las posiciones de relevancia, pero ese camino nos puede ayudar a aprender el cómo realizarlo en otros ámbitos en los que hay un mayor retraso. Vamos a profundizar en algunos de estos puntos. ¿Cómo está la situación en investigación, en publicaciones de impacto y en patentes? Cuando pensamos que en la Unión Europea el 65% de los títulos universitarios los obtienen mujeres, al mirar un poco más en detalle qué es lo que sucede en los estudios predoctorales, por ejemplo, en este entorno hay un 60% de mujeres. El colectivo en la ciencia, en los investigadores, es del 43%, y cuando vamos al colectivo de profesores de investigación, las mujeres suponen solamente el 25%. Está claro que si lo miramos desde la perspectiva del índice del techo de cristal, existe un tope, aparentemente, que impide que las mujeres accedan a las posiciones de mayor responsabilidad en investigación. ¿Qué es lo que sucede cuando miramos, por ejemplo, en las publicaciones de impacto? Clarivate Analytics presenta un índice anualmente en el que se reflejan el 1% de los investigadores que son más citados dentro de su especialidad. Al mirar las cifras para España, en este listado se incluyen 96 investigadores españoles. De estos, 85 son varones y 11 son mujeres. Así que menos del 11% de este total de impacto estarían en este grupo de investigadores relevantes en las publicaciones a nivel mundial. Esto podríamos verlo también en un gráfico muy visual, que es el gráfico de tijeras, en los cuales, tanto en el ámbito de los colectivos en investigación o en las publicaciones de impacto, tenemos una base muy potente en el número de mujeres, pero sin embargo cuando vamos avanzando en las posiciones de responsabilidad, los gráficos se entrecruzan para formar una tijera. Estos gráficos de tijeras deberíamos cambiarlos para convertirse en líneas paralelas a lo largo del tiempo. A las mujeres nos ha costado mucho llegar a los puestos de responsabilidad. Estos rankings de los que hablábamos implican el trabajo de muchísimos años acumulado en toda la historia profesional de una persona. Por tanto, todos los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años solamente podrán ser visibles en un tiempo.
No podemos relajarnos y evitar que los gráficos a lo largo del tiempo sigan sin variar. La maternidad es un momento en el que se produce un parón en la producción científica. Esto también se está intentando cambiar, porque ya muchas de las becas y convocatorias incluyen elementos para que no penalice ese parón. Y también la incorporación de las bajas por paternidad, que deben ser efectivas y que deben suceder, están ayudando a que se produzca ese cambio a lo largo del tiempo. Como decíamos, no podemos perder el foco en intentar que esto se produzca para que a lo largo del tiempo las mujeres en investigación tengan ese papel relevante que realmente existe. ¿Qué es lo que sucede cuando pensamos en ejemplos a lo largo de la historia de la medicina de mujeres brillantes de las que hablábamos antes? Ejemplos que nos han inspirado a todos, como es el caso de Marie Curie, Gertie Coty, Rosalind Franklin, y si pensamos en entornos más modernos, Katalin Karikó, con todo el trabajo que desarrolló para la plataforma del desarrollo de las vacunas del COVID, o Jennifer Doudna, con todo el trabajo en genética para el desarrollo de fármacos para el tratamiento de las enfermedades genéticas. Son mujeres detrás de las que existen mentes brillantes, pero a partir de esa mente brillante tenemos talento, esfuerzo y constancia. Si pensamos en ello, seguro que hay muchísimos hombres que han destacado dentro del nombre de la ciencia que tienen esas mismas características y que las poseen. Pero lo que estas mujeres han traído fuera del laboratorio es el rol y la inspiración para cambiar la perspectiva del rol que la mujer puede tener dentro de la ciencia. Ellas han luchado en un contexto en el que la sociedad imponía barreras durante cientos de años. Pero quizá lo que nos puede inspirar en estas mujeres también es cómo afrontaron ellas ese reto. Evidentemente no se autoimpusieron ni se limitaron pensando que eran mujeres, sino que lucharon en ese contexto para saltar todas esas limitaciones. Es cierto que el enorme sacrificio que conllevan todas estas carreras, tanto en hombres como mujeres, es algo que no podemos pasar por alto, y pueden ser muchos los elementos que han contribuido. Pero si somos capaces de cada una encontrar la inspiración en los distintos aspectos de las historias de todas ellas, seguro que encontraremos una buena razón por la cual seguir estando ahí y avanzar en la investigación. ¿Y qué es lo que sucede en la industria farmacéutica? Pues en la industria farmacéutica, como decíamos antes, queda camino por recorrer, pero la realidad es que no podemos perder la perspectiva del impacto económico que la mujer está teniendo en este sector. ¿Por qué? Porque la incorporación de la mujer supone un aumento de la productividad, supone una mejora en la toma de decisiones estratégicas, sobre todo cuando las mujeres se incorporan en posiciones directivas. Y esto no es porque lo diga yo, es porque realmente existen muchísimos estudios que implican que la diversidad, no solamente de género, sino de muchos aspectos, contribuye precisamente a esa mejora de la productividad y los resultados en general de las empresas. Como decíamos antes, la industria ha avanzado mucho, tiene todavía mucho camino por recorrer, pero podemos pensar en dónde estamos si pensamos en algunas de las cifras de este entorno. Y es que probablemente la industria refleja no tanto ese gráfico en tijera, que todavía existe, pero las líneas están en situaciones mejores en las que en otros sectores. Por ejemplo, cuando pensamos que el 53,4% de las plantillas en la industria farmacéutica están constituidas por mujeres, y frente a lo que sucede en otros sectores en los que son el 26%, o que los comités de dirección son el 44% frente al 22% en otros sectores, nos hacemos una idea de la diferencia entre este sector y otros sectores, que refleja mejor lo que son, de dónde proceden los universitarios en este entorno, porque se nutre sobre todo de las carreras de ciencias de la salud, precisamente. Cuando pensamos en lo que sucede en el top de la pirámide, lo que encontramos es que en 1 de cada 5 empresas del sector farmacéutico, una mujer es la que dirige la empresa, frente a lo que sucede en otras empresas del IBEX 35, en la que solamente un 8,5% de las mujeres dirigen estas grandes corporaciones. Y más allá de estas cifras, ¿cuáles son mis reflexiones personales? Lo cierto es que siempre me he sentido una privilegiada. He crecido en una familia en la que las mujeres han sido mujeres trabajadoras fuera de casa, mis abuelas, mi madre, mi hermana. Los hombres se han involucrado en el cuidado de la casa, en el cuidado del hogar, y eso desde luego me ha ayudado mucho y he tenido una perspectiva quizá a veces incluso sesgada de lo que estaba sucediendo. He podido acceder a oportunidades para las que me sentía preparada. Es cierto que en algunas ocasiones he tenido el síndrome del impostor.
Es decir, estoy suficientemente preparada, soy lo suficientemente buena para enfrentar eso, pero he tenido la suerte de contar con una red alrededor de hombres y mujeres, tanto en casa como en el trabajo, que me han ayudado a entender qué era capaz de hacer y hasta dónde era capaz de llegar. La realidad es que tanto la falta de realismo respecto a nuestras capacidades como el excesivo afán de perfeccionismo no nos van a ayudar a poder alcanzar aquellas metas para las que estamos preparados. Por eso es importante pensar y reflexionar sobre qué es lo que ayuda más en el contexto de conseguir una carrera profesional que deseamos. ¿Es el sector, con las políticas y la gente que los gestionan? ¿Es la red que tenemos alrededor de gente que nos apoya para ser capaces de ir más lejos? ¿Somos nosotros mismos en no autoimponernos limitaciones que no son realistas, conociéndonos de una forma real para poder avanzar más allá? Eso es lo que tenemos que aprender a reflexionar y todas estas cosas es evidente que dependen de cada uno de nosotros, pero la realidad es que cuando pensamos en el sector farmacéutico es claro que es un sector en el que se ha trabajado mucho de una forma proactiva y ágil para tener políticas que ayuden realmente a incorporar el pipeline de vida, que es un concepto que he oído recientemente y que creo que es realmente bueno, es decir, a ir más allá de lo que queremos hacer en el trabajo, sea la familia, sean en las cosas que nos llenan y que tienen que determinar cómo desarrollamos las políticas en ese tipo de empresas. En conclusión, el papel de las mujeres en la ciencia básica médica y en la industria farmacéutica es un papel esencial dentro del progreso, porque las enfermedades evolucionan y requieren para su solución enfoques críticos de diversas procedencias. Es claro que la medicina evoluciona solo gracias al esfuerzo y al tesón de muchas mentes y, por tanto, tenemos que procurar que las mentes más brillantes, las que mejor pueden aportar y desde un punto de diversidad de ideas, se incorporan a esa mentalidad de búsqueda de las mejoras para la salud de las personas. Así pues, tenemos que intentar inspirar a las niñas que están en los colegios a que se incorporen en la carrera científica, a las mujeres que están en los laboratorios a que exista un entorno en el que puedan incluirse esas mentes más brillantes. En el entorno del liderazgo, en las salas de juntas, a fomentar que las mujeres que pueden aportar y tienen valía con igualdad de oportunidades están presentes en la toma de esas decisiones estratégicas. Porque si pensamos en todas aquellas mujeres a las que hemos hecho referencia anteriormente, todas esas mujeres son constructoras de progreso, son fomentadoras de integración, porque ellas demostraban que no es necesario pensar en el género, sino simplemente en la valía, en el tesón y en la brillantez de una mente para poder conseguir mejoras en la medicina. Así que enfoquémonos en el futuro en precisamente introducir esas mejoras tanto en el sector industrial como en el de la investigación básica, para que de esta manera tengamos todos un futuro más brillante en el que no solamente hayamos fomentado la igualdad, sino que realmente tengamos a las mentes mejores y a las más comprometidas trabajando por una mejor salud para el mundo.